Esta es La Voz Experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Agradezco que se encuentre en la línea telefónica Eliasib Polanco, la voz experta de todos los jueves. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Tere, con gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues nobleza obliga, como tú sabes, ahora ya se ha votado también en el Senado. Ayer por la mañana, una sesión maratónica que terminó a las 6:30 de la mañana, con 86 votos, esos 86 votos que Morena ha logrado construir a base de lo peor, de las peores prácticas en el país, contra pues 42 votos en contra. Y bueno, pues hay que hacer un análisis. Mira, en el sur del continente, llámese Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y desde luego nuestro México, hay un debate que tiene que ver con esto precisamente, si las Fuerzas Armadas de los países que te mencioné deben asumir tareas de seguridad interior, o como le llamamos en México, de seguridad pública, ¿no? Todos estos países tienen un común denominador, pues es que no tienen una amenaza externa, no son como las superpotencias como Estados Unidos, ¿no?, que tiene la amenaza patente siempre de Rusia, de China y viceversa. Pero hay que recordar que AMLO, que Andrés Manuel, en sus tiempos de opositor, siempre proclamó la idea de que con el ejército no se resolverían los problemas de inseguridad y violencia, inspirado pues en la doctrina juarista, ¿no? Prometía regresar a los militares a los cuarteles. Yo recuerdo precisamente a una colaboradora de Radio Fórmula, Azucena Uresti, una semana después de conquistar el cargo de Andrés Manuel, y le preguntaba si podía dejar al ejército en las calles y paralelamente capacitar a los policías, por lo que había ya en el país. Y recuerdo muy bien que dijo que para nada, eso ya se había intentado. Y así, en el 2019, lanzaron el primer intento, esa reforma constitucional que daba vida a la Guardia Nacional, con un carácter de institución civil. Recordemos que se formó con dos corporaciones, la Policía Federal y el Ejército. El resultado, pues bueno, fue un monstruo heterogéneo con regímenes laborales totalmente distintos. Al día de hoy, pues 3/4 de la Guardia Nacional, de esos 130,000, pues son castrenses, es decir, pues hay un revoltijo ahí. Y luego el primer intento por trasladarla a la Serena será en el 2020, lo recordamos, pero la Suprema Corte pues se da cuenta y lo impide. Pero bueno, la solución llegó el pasado 5 de febrero, en plena campaña presidencial, y ya pues se lanzaron esas reformas sin tapujos, sin miramientos, donde la Guardia Nacional se integraría a la Serena. ¿Qué implica? Y con esto termino. La renuncia del Estado a tener una fuerza de seguridad de corte civil a nivel federal. Es la realidad. Es un fracaso ético y táctico y contradice desde luego la idea que tenemos del Estado como el resultado de la Constitución. Sin más, es así, Tere, como son las cosas. La reforma lo único que va a resolver es el problema laboral que mencionaba anteriormente, la gestión administrativa al interior de la institución, pero con 90 homicidios diarios promedio, con una pésima coordinación que se da a nivel estatal, que es donde se da la corrupción al más alto nivel, y para muestra pues un botón, ¿no? Aquí en nuestro estado, el problema real, el problema central, que es la inseguridad, pues que está rebasada en todo México, pues seguirá dándose. Esperemos que no, pero bueno, no hay
cómo pensar lo contrario. Deseamos de verdad, y ojalá el nuevo gobierno opte por más y mejor inteligencia, por la prevención y la investigación. Nos debe de quedar muy claro que esta reforma de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es el reconocimiento a la ineficacia del gobierno para resolver el problema real, que es la inseguridad, la violencia que está lacerando a México. Esos problemas, pues, desafortunadamente no se resuelven con citas románticas, ni mucho menos. Hasta aquí mi participación y vamos a seguir informando. Muchas gracias, Tere. Así es, una adhesión que se da de la Guardia Nacional hacia la Sedena y que, como bien lo ha señalado, fue aprobado en el Senado de la República y bueno, posteriormente se está dando esta aprobación en los congresos locales. Tal es el caso del estado de Morelos, que con 14 votos a favor y 6 en contra, la madrugada de este jueves se aprobó en la entidad. Así es, y bueno, tendrá, no porque seamos, adivinemos el futuro, pues tendrá un carácter similar a lo que pasó con la reforma judicial. Pues los gobiernos en los estados son pues, instruidos, por no decir obligados, a que lo hagan lo más pronto posible. Verás a Congreso sesionando como el de nosotros ayer a la hora que sea, con tal de que pues justo antes probablemente el 1 de octubre ya esté dado el proceso legislativo, pero bueno, lo demás es lo de menos. Al final ya está la situación así y ahora pues habrá que esperar qué es lo que viene y siempre estar críticos y atentos para tener un mejor país. Esta militarización, ¿qué es lo que representa para nuestro país? Representa primero la ineficacia del Estado de resolver el problema más importante. En la vida y en la política lo más importante es lo más importante. Y hoy lo más importante, el problema más importante que le da a México es la violencia. Lo que está pasando en Sinaloa, nada más los mexicanos no lo queremos ver, tiene proporciones mundiales. Hoy México está en todos los países, es una situación gravísima, pero jurídicamente, sociológicamente, políticamente, el Estado ha renunciado a tener una fuerza civil. Es decir, el Estado se crea porque la Constitución le da los elementos, hablando de población, territorio y gobierno, pero le da los elementos necesarios para que sea ese poder, esa fuerza que nos da a nosotros certidumbre como ciudadanos. Y hoy el Estado a nivel federal ha renunciado a eso y se lo ha dado a los castrenses, se lo ha dado a los militares, y eso es muy grave, muy, muy grave. ¿Se podría hablar que se está violentando los derechos humanos de la ciudadanía? Desde luego que sí, y lo veremos de manera más evidente con el paso del tiempo. No porque porque los militares lo hagan de manera indiscriminada o lo hagan a propósito, es simplemente porque tienen otro tipo de instrucción, es porque no tienen esa capacitación. Por eso yo recordaba esta entrevista al principio que se le hacía al entonces recién protestado presidente, una capacitación. Al final pues se necesitaba el número de elementos que solo podía proporcionar el ejército, y esto no se dio. Entonces va a ser sin duda origen y causa de innumerables violaciones de derechos humanos. Desafortunadamente tenemos hoy una Comisión de Derechos Humanos que bueno, ha sido trastocada en los últimos 6 años. No ha habido una recomendación por parte de hablo a nivel federal. Pasa una cosa muy distinta a nivel local, afortunadamente, pero aparte
parte amenazada y con la idea de que desaparezca, ¿no? Precisamente porque son hechos concatenados, son hechos concatenados. Habrá un sinnúmero de violaciones de derechos humanos, pues bueno, hay que desaparecer la Comisión de Derechos Humanos y eso lo vamos a ver pronto, ya verán. Sin duda, un tema demasiado interesante, esta adhesión que se dio de la Guardia Nacional a la Sedena. Muchísimas gracias y agradecemos su participación. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Tere. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Es la voz experta de todos los jueves de Eliasip Polanco. Es momento de hacer una pausa comercial. Regresamos. Tenemos más noticias. ¿En dónde? En Radio Fórmula 106.9 FM.